Arabia Saudita traiciona a Estados Unidos. Es algo que ni siquiera Joe Biden se imaginaba. Resulta que el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha aprobado un memorándum de entendimiento que concede a Riad el estatus de socio de diálogo en la famosa Organización de Cooperación de Shanghái, de acuerdo con una agencia de este país. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que la aprobación se produjo durante una sesión del gabinete saudita presidida por el propio monarca. Salman también autorizó el lanzamiento de un programa de formación técnica y profesional entre su país y China. Prácticamente, esta nación le está diciendo adiós a Estados Unidos. La Organización de Cooperación de Shanghái es el mayor bloque regional del mundo, compuesto por 8 miembros, donde se incluyen a China, a Rusia y la India. Estos 3 países abarcan casi la mitad de la población mundial y además todavía superan el 30% del Producto Interno Bruto mundial. Está previsto que Irán se adhiera también a esta organización próximamente, lo que quiere decir es que este bloque, a pesar de que no es militar, prácticamente reúne a todos los enemigos de Estados Unidos, ya no como BRICS, por este grupo que está organizado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, 3 también de las grandes potencias de este otro organismo. Aunque no es militar, no es un bloque militar, eso debemos recalcarlo, es un bloque económico. Este grupo tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la seguridad en la región, así como la cooperación económica y cultural entre los países con estatus de observador o socio de diálogo, como en este caso de Arabia, al cual se acaba de unir, destacan principalmente Egipto, Qatar y Turquía. Este último que aspira a convertirse en miembro de pleno derecho de este organismo. Además, estos 3 países también buscan unirse al famoso grupo de los BRICS. De acuerdo con el propio presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el pasado mes de septiembre dieron como tal el conocimiento de que querían unirse también a este organismo. Y desde el año pasado, tanto Turquía como el resto de las naciones, incluyendo a Argentina, quieren como tal unirse al grupo de los BRICS, igual Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos que quieren unirse al grupo de los BRICS. Es muy importante ver cómo cada vez más naciones están impulsando o quieren acercarse precisamente a estos grupos de donde están pues prácticamente presididos por Rusia y China, sobre todo porque se dan cuenta que la economía ya no va del lado de Estados Unidos, de la Unión Europea. El impulso económico lo tiene en este momento China y Rusia. Este último, a pesar de todas las sanciones que han emitido en contra de él, prácticamente toda la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces es muy importante ver cómo la decisión de estas naciones se está fijando, se está arrastrando hacia estos países que hasta cierto punto se pueden llamar enemigos de Estados Unidos o de los miembros de la OTAN. Esta decisión de Arabia Saudita de unirse a la organización se produce menos de 3 semanas después de que decidiera restablecer relaciones diplomáticas con Irán. Este es otro punto muy importante porque este acuerdo se logró prácticamente gracias a la intervención de China. Incluso se había dicho, se rumora, se presume que es muy probable que al propio presidente de China, Xi Jinping, le otorguen un premio Nobel de la Paz, porque estas 2 naciones habían estado en conflicto durante años. Entonces, quiere decir
que logró como tal este diálogo. Otro de los candidatos podría ser incluso el propio Erdogan, el presidente de Turquía, porque también ha estado involucrado en el diálogo entre Ucrania y Rusia para resolver la paz. Además, Pekín, o sea, Xi Jinping, podría también recibir el Premio Nobel de la Paz gracias a la propuesta que hizo durante su visita a Rusia de las posibilidades de acuerdo y paz entre Ucrania y Rusia. Es el punto de un monarca, ese es el punto de alguien que preside un país tan poderoso como lo es China, como debería estar haciendo Estados Unidos, buscar la paz, no la guerra, que es lo que está impulsando el propio Biden desde hace meses, ya más de un año desde que dio inicio el conflicto militar, entregándole armas y recursos y todas las municiones posibles a Ucrania. Y China ha sido muy claro, sí, Rusia es mi amigo, mi aliado, mi compadre, pero estamos buscando la paz. Las cosas no se deben de resolver con armas. Y se lo dejó en claro ahora en su visita a Rusia, que sí, fue emblemática, tiene sus puntos políticos, pero fue muy tajante en eso, que a pesar de las negociaciones y todos los acuerdos, él presentó una propuesta de paz para que se resolviera esta guerra. No vemos una propuesta de paz de Estados Unidos, de ninguno de los países de la Unión Europea o la propia presidenta Ursula von der Leyen. No vemos nada que busque la paz. Todos estos países solo buscan la guerra. Pero en este caso, retomemos el tema del Riad. Tradicionalmente ha sido un aliado de Estados Unidos. Pero en los últimos años, esta relación se ha visto afectada por diferentes motivos. Por el contrario, la cooperación de este país árabe con China ha ido aumentando. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que ofrece China que no le ha dado a Estados Unidos durante todo este tiempo? Quizás mejores beneficios, quizás puedan ser mejores oportunidades o realmente una estabilidad que Estados Unidos no tiene, que lo hemos visto en los últimos meses como colapsaron dos bancos de la noche a la mañana, haciendo que del otro lado del mundo, en la Unión Europea, colapsara uno de los bancos más importantes. Sí es muy preciso señalar la importancia entre esta unión de Arabia y China, porque ha permitido que Estados Unidos se quede sin un país petrolero, otro país petrolero, y que además es miembro de este grupo de la OPEP. Se esperaba que Arabia pues se retirara de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados precisamente para apoyar a Estados Unidos, pero tal parece que no podría llegar a ser así. El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman Al Saud, él realizó una llamada telefónica al presidente chino Xi Jinping esta semana, a quien le agradeció el papel que ha desempeñado para facilitar las relaciones de buena vecindad entre Riad y Teherán. Esto llama mucho la atención porque quiere decir que las alianzas van más allá de un simple contrato, una simple llamada. No, significa que están dejando de lado a Estados Unidos y la Unión Europea. Esto podría ser un terrible golpe a la economía de Estados Unidos que ya está pendiendo de un hilo. En esta llamada, lo peor de todo es que surge días después de que la compañía petrolera saudita, Saudi Aramco, anunciara que construirá junto con las empresas chinas Norinco y Panjin Xincheng una refinería de petróleo a gran escala, esto en el noroeste de China. La construcción debe comenzar en el segundo trimestre del 2023 y se espera que el complejo refinador y petroquímico entre en pleno funcionamiento para un par de años después. Están invirtiendo los árabes en China.
ya no están invirtiendo en Estados Unidos, ya no están invirtiendo en la Unión Europea, se están volviendo todos hacia los países asiáticos. Estos datos preliminares estipulan que la planta será capaz de procesar unos 300,000 barriles de crudo diarios, así como de producir 1.65 millones de toneladas de etileno y 2 millones de toneladas de paraxileno cada año. Saudi Aramco tiene previsto incluso suministrar hasta 210,000 barriles diarios a esta refinería. Es importante ver que los negocios, que los acuerdos, que las inversiones ya no son en Estados Unidos, ya no son en la Unión Europea. Ya nadie quiere hacer negocios con ellos. Van de picada. Ellos mismos se pusieron en la situación en la que se encuentran actualmente, que es muy desastrosa, muy lamentable, porque empezaron a sancionar a un país que creyeron que sería débil, que su economía se iba a derrumbar de la noche a la mañana, porque si se dan cuenta, toda la caída de Estados Unidos y de la Unión Europea arrancó desde que, pues, prácticamente dio inicio el mismo conflicto militar entre Ucrania y Rusia. Si estos países se hubiesen mantenido al margen, quizás las cosas serían diferentes. Quizás el petróleo no estaría tan caro, quizás no habría tantas manifestaciones, no tendrían la necesidad de realizar algunas reformas a las leyes de pensiones, quitarle el dinero a los pensionados para dárselo a Ucrania, ese tipo de situaciones que hemos visto en los últimos días desgarrando prácticamente a la Unión Europea. Y ya no hablemos del colapso de la bolsa y todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es muy importante ver aquí cómo estas naciones llenas de recursos, de petróleo, de oro, de gas, de minerales, todas estas grandes naciones se están moviendo y lo hacen precisamente hacia Asia y Rusia, lo que va a generar mayores beneficios económicos para estas naciones, para sus grupos, y es por eso que otros países que están empezando a desarrollarse, que hasta cierto punto dependían o dependen de Estados Unidos, empiezan también a alejarlo, a dejarlo un poco de lado y decir, bueno, sí, haré negocios contigo, pero más tarde. Pero finalmente se van con Rusia, se van con China. México es un claro ejemplo. En algún punto se van a acercar más empresas chinas, posiblemente empresas rusas. Lo ha dicho el propio mandatario que él no tiene ningún país que quiera venir a invertir a México. Y así ocurre en toda América Latina. Vemos la intención fija de lo que es Argentina de unirse a este grupo de los BRICS. Acabamos de ver a Honduras rechazando y dejando de lado a lo que es Taiwán y reconociendo a una sola China, o sea, diciéndole a Taiwán que es la isla ocupada, utilizada por Estados Unidos para meter conflictos con China, que ya no lo reconocen como un país independiente, por así decirlo, sino que forma parte de China, tal y cual lo ha estado diciendo, recalcando Xi Jinping, pero que Estados Unidos le está enviando ciertas armas, ha habido visitas políticas muy cuestionadas, entonces sí es muy importante ver todo lo que hace Estados Unidos con tal de que estas naciones, tanto Rusia como China, empiecen a perder, lo cual es muy poco probable porque ya los grandes, como Arabia Saudita, que tienen muchos recursos económicos, se están dando cuenta de dónde estará el dinero dentro de poco. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.